Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina, soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer unos bollicaos, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestros bollicaos son 450 gramos de harina, 90 gramos de yogur, 60 gramos de mantequilla, 225 mililitros de leche, 18 gramos de levadura fresca, una cucharada de miel, 60 gramos de azúcar, crema de avellanas y una pizca de sal. Bueno cocinillas, hoy vamos a hacer unos bollicaos. Los bollicaos podemos hacerlos, o sea, lo que es la masa podemos hacerlo o bien a mano, o bien con nuestra batidora eléctrica, o bien, como es mi caso, yo lo voy a hacer con la Mambo de Cecotet. Voy a coger, si tenéis otro robot en casa, pues también podéis usarlo. Es mucho más fácil a la hora de trabajar la masa, que se tarda menos tiempo en hacerse. Pero vosotros podéis hacerlo con lo que tengáis en casa. Bueno, lo primero que vamos a hacer será introducir aquí en nuestro vaso la leche, la levadura y la mantequilla. Y vamos a colocar la tapa y empezaremos a trabajar con ello. Mirad cocinillas, he cerrado la tapa de nuestra Mambo y la vamos a poner a velocidad 1 a 37 grados y en la temperatura calorífica al 2, ¿vale? Durante 2 minutos. Y vamos a darle a comenzar. Bueno, cocinillas, esto ha terminado, así que ahora vamos a pasar. Abriríamos nuestro robot. Y ahora pondríamos el yogur. Vamos a poner nuestra harina. Pondremos el azúcar, nuestra pizca de sal y vamos a poner también la miel. Vamos a cerrar nuestra tapa y vamos a comenzar velocidad 2 durante 10 minutos. Vamos a amasar. Esto ya está, así que vamos a ver cómo ha quedado. A ver. Vale, ahora vamos a pasar a un recipiente con un poco de aceite toda nuestra masa. Estoy pasando toda la masa a nuestra masa de trabajo antes de meterla en el bol.
Y ahora sí vamos a pasar a nuestro bol. Mirad, cocinillas, hemos colocado la masa en nuestro recipiente que previamente habíamos engrasado con aceite. Y ahora vamos a taparla y la vamos a dejar reposar durante 1 hora y media. Mirad, cocinillas, ya ha pasado 1 hora y media. Mirad cómo está nuestra masa. He tenido que cambiarla de bol porque en el anterior había rebosado. Así que ahora vamos a preparar nuestra mesa de trabajo, vamos a enharinar esto un poquito y vamos a quitarle todo el gas que tiene. La masa está súper suavita. Vamos a quitarle los gases que tenga y voy a usar también el rodillo. Ahora voy a volver a formar una bola grande con ella y voy a dividir. Voy a dividirla. La voy a dividir en 10 pedazos. Cocinillas, hemos hecho 10 bolitas y ahora las voy a tapar. Y las vamos a dejar reposar otros 20 minutos. Bueno, ya han pasado los 20 minutos. Uy, madre mía. Esto ha vuelto a crecer. Ahora vamos a ir cogiendo una por una y vamos a enrollarla y vamos a formar como un rectángulo. Y lo vamos a ir poniendo en nuestra bandejita del horno, ¿vale? Vamos a intentar trabajar esto un poco más cómodo. De verdad que la sensación de la masa es esponjosa, esponjosa, ya lo veréis. Ya lo veréis. Vamos a hacer estos rectángulos, vamos a quitar la harinita que sobra. Y vamos a ir poniéndolo, ¿veis? Así, en nuestra bandejita. No sé si nos cabrán todos en nuestra bandeja. En un principio deberíamos de poner 5 y 5, pero a ver, porque es que han quedado súper enormes, ¿eh? Y ahora los vamos a volver a dejar reposar. Bueno, y mientras que hago esto, os recuerdo que si os gusta lo que estáis viendo, le deis un like al vídeo y os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito. Así, a medida que vaya yo subiendo vídeos, os irán llegando las notificaciones para que os paséis a verlos y me comentéis qué tal os parece. Eso sí, tenéis que activar la campanita para que así os lleguen las notificaciones. Esta masa está de verdad, ¿eh? Es que es una delicia tocarla. Bueno, ya me contaréis. Ya me contaréis.
Bueno, pues parece que sí, que van a entrar bien ahí. Ahora lo dicho, lo vamos a dejar reposar otros 45 minutos. Y cuando pasen los 45 minutos, los vamos a pintar con leche. Esto no va a llevar huevo. Vamos a pintarlos con leche. Y cuando enfríen, los rellenaremos con la crema de avellana. Qué suavito, qué sensación. De verdad. Voy a poner esto así un poquito más para acá. Y vamos a coger el último. Este está más pequeñito, pero no pasa nada. Mirad. Ahora los vamos a cubrir otra vez con papel y los vamos a dejar reposar 45 minutos. Han pasado ya nuestros 45 minutos. Mirad, han vuelto a crecer. Bueno, yo ahora voy a pintarlos con un poco de leche y los vamos a meter en el horno. Vamos a pintar todos ellos con leche. Nos van a quedar... ¡Buah! Madre mía. Mirad, ya están pintados con leche. Ahora vamos a pasar al horno. Lo vamos a poner durante 20 minutos aproximadamente a 175 grados, con nuestro horno previamente precalentado. Mirad, cocinillas, he preparado unas rendijas para ahora cuando salgan del horno ponerlos aquí a que enfríen. Porque una vez que estén fríos vamos a rellenar con nuestra crema de avellana, no os olvidéis. Bueno, cocinillas, mientras que se está haciendo nuestros bollitos en el horno, vamos a preparar nuestra manga pastelera. Recordad, cogeríamos un vaso largo, en mi caso cojo esto que es un medidor, pero me va a hacer las veces de vaso. Metemos nuestra manga, la forramos el vasito con la manga y ahora pasaríamos a llenar pues de lo que queramos. En este caso vamos a llenarlo de crema de chocolate. Pues exactamente igual, meteremos nuestra manga pastelera en el vaso, dejaremos espacio, iremos llenando, en este caso con crema de avellana. ¿Os acordáis que había chocolate blanco y los bollicaos de chocolate blanco y de chocolate negro? Pues hoy vamos a hacer de los dos. Ahora voy a preparar la otra con crema de avellana. Mirad, cocinillas. Mirad qué pintas tienen. Ahora vamos a sacarlos de aquí y los vamos a poner en las rejillas para que enfríen.
Mirad, cocinillas, hemos cogido un palito de una brochita de las que usamos para decorar. Y vamos a hacerle un agujero a nuestro pollito. Desde un lado que salga por el otro, ¿veis? Así vamos a hacer con todos. Están súper tiernitos. ¿Veis? Y a partir de ahí vamos a coger la manga pastelera y los vamos a rellenar. Ahora enchufaríamos nuestra manga pastelera y rellenaríamos. Eso es. Voy a poner un poco por aquí por si acaso no ha llegado hasta este extremo. Eso es. Y así haríamos con todos. Esta es la de chocolate blanco, bueno, la de avellana. Y ahora vamos a rellenar 5 con avellana y 5 con chocolate normal. Mirad, cocinillas. Mirad qué pintazas tienen nuestros bollicaos. Mirad qué blanditos. Y ahora vamos a abrir uno para que lo veáis. ¿De chocolate o blanco? Blanco, yo creo, ¿no? Bueno, venga, va, de chocolate. Hostia, me estoy llenando todita. Mirad. Mirad qué tierno están. Mirad, 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 mirad. Mirad, cocinillas. Mirad qué pintazas tienen estos bollicaos. Y hechos caseros por nosotros. Y yo con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta, que la hagáis en casa y que me contéis qué tal. Así que, chao chao, besis.